Bien, vamos a ver hoy la teoría electrolítica de Arrhenius, que, como veremos después en breve, da origen luego a una teoría acerca de los ácidos y de las bases. Vamos a compartir pantalla. Bien, Arrhenius, en sus estudios de doctorado, le interesó estudiar qué efecto tenía la presencia de diferentes solutos en la capacidad de conducir corriente eléctrica del agua. Por supuesto que no hizo sus trabajos con un aparato tan simple como el que nosotros tenemos dibujado aquí, pero para lo que a nosotros nos interesa, esto funciona perfectamente bien. ¿En qué consiste este aparato? Bueno, es un vaso en el cual hemos puesto agua destilada, dos conductores, dos electrodos, pueden perfectamente bien ser dos barritas de grafito, podrían ser dos lápices. Si le sacamos punta a los dos extremos y dejamos una parte del grafito al descubierto abajo y otra en la parte superior como para poder conectarla después a un cable, funcionaría, o el corazón de una pila, ¿no? En fin, son dos electrodos, por ejemplo grafito, conectados mediante cables a una fuente de corriente continua, una pila, una batería de automóvil, es decir, una fuente de corriente que tiene dos polos definidos, un polo positivo y un polo negativo. Una lamparita, que la única finalidad que va a tener es demostrar si hay conducción o no hay conducción en ese circuito, conducción de corriente, y, bueno, un cable que conecta hacia el otro electrodo. Si nosotros armamos esto y lo que tenemos aquí es agua estirada, la lamparita se encuentra apagada, no registra que haya pasaje de corriente. Si nosotros disolvemos azúcar, sacarosa, azúcar de caña, la que consumimos actualmente, en el agua destilada, la lamparita permanece exactamente igual, es decir, no registra que haya conducción de ningún tipo. Sin embargo, si nosotros introducimos cloruro de sodio en esa agua destilada y lo disolvemos, la lamparita registra que hay conducción eléctrica, es decir, se enciende, y lo hace de manera muy brillante. Se registra muy buena conductividad. Si agregamos más cloruro de sodio, la conductividad mejora, o sea, se torna aún más brillante esa lamparita. Y si en lugar de poner cloruro de sodio pusiéramos ácido acético, el ácido que forma parte del vinagre, en una concentración similar a la del cloruro de sodio que hemos usado, la lamparita también se enciende, o sea, registra que hay conducción de corriente, pero lo hace más débilmente, en un grado menor. Este tipo de comportamiento Arrhenius lo encontró en diferentes sustancias, ¿sí? Había sustancias que al ser agregadas al agua no modificaban su conductividad eléctrica, sustancias que al ser agregadas en la misma concentración aumentaron muchísimo la conductividad eléctrica del agua, y sustancias que al ser agregadas en la misma concentración que las anteriores aumentaron la conductividad eléctrica del agua, pero no lo hicieron tanto. Lo primero que hizo Arrhenius fue organizar ese universo de sustancias con las que se encontró y decidió llamar a las que no modifican la conductividad eléctrica del agua no electrolitos.
Y a las que sí lo hacen, decidió denominarles electrolitos. O sea que aquí tendríamos dos electrolitos. El cloruro de sodio y el ácido acético. Pero a su vez, como encontró diferencias en la capacidad de conducir la corriente eléctrica para los distintos electrolitos, unos que a igual concentración conducían muy bien y otros que a igual concentración conducían pero no tan bien, decidió llamarle electrolitos fuertes a los que aumentan grandemente la conductividad eléctrica del agua y débiles a los que lo hacen en un grado menor. Perdón, puse electrolito, vamos a ser coherentes. En el número. Así que tendríamos allí un electrolito fuerte, que sería el cloruro de sodio, y un electrolito débil, que sería el ácido acético. Pero Arrhenius no solamente hizo eso, no solo clasificó, empezó a buscar explicaciones, empezó a plantearse hipótesis, intentó elaborar una teoría acerca de por qué ocurría eso. Y su razonamiento fue el siguiente: bueno, para que haya conducción de corriente eléctrica tiene que haber cargas eléctricas que se puedan mover. ¿Cuáles son las cargas que circulan en toda esta zona del circuito, toda la zona exterior? Bueno, son electrones, ¿no? Son electrones que se mueven, en este caso, en este sentido, ¿sí?, de negativo a positivo. Pero, ¿quiénes son los que conducen en esta zona? Se preguntó Arrhenius. Acá electrones libres no debe haber. Y lo que se le ocurrió es que tenía que haber cargas eléctricas que se pudieran mover, pero que esas cargas eléctricas las tendrían que estar dando los átomos o los grupos de átomos de las sustancias que formaban a los electrolitos. Es decir, propuso que esa conducción la estaban haciendo partículas cargadas a las que llamó iones. En este caso, iones positivos e iones negativos, que se van a mover vamos a marcar acá los polos, ¿no? Este es el polo negativo, este es el polo positivo de mi fuente, y por lo tanto los iones positivos se mueven hacia el electrodo negativo y los negativos se moverían hacia el electrodo positivo, cerrando de esa manera el circuito y cerrando la conducción eléctrica a nivel de la solución. ¿Por qué les llamó iones? Porque ion quiere decir caminante en griego. Y justamente son caminantes porque cuando los sometemos a una experiencia de este tipo, ellos viajan, se trasladan, van de la solución a uno de los electrodos, caminando y por lo tanto conduciendo carga eléctrica. Ahora, lo otro que le quedó a Arrhenius para explicar fue por qué, si yo tengo la misma concentración en una solución y en la otra, sin embargo, la capacidad de conducir corriente es notoriamente menor. Entonces Arrhenius se planteó lo siguiente, dijo, bueno, a ver, al cloruro de sodio, cuando lo disolvemos en agua, si mi teoría es correcta, le debe de ocurrir esto. Se debe disociar
en dos iones, un catión sodio y un anión cloruro. Si yo preparo una solución de concentración 0,1 molar de cloruro de sodio, en realidad, cuando el cloruro de sodio se disuelve, se me separa completamente en iones y voy a terminar teniendo una concentración 0,1 molar de cationes y también 0,1 molar de aniones. ¿Por qué? Porque por cada unidad cloruro de sodio se me genera un sodio y un cloruro. Yo tenía 20 unidades cloruro de sodio, cuando se disocian voy a tener 20 cationes sodio y 20 aniones cloruro. O sea, si yo tengo una solución 0,1 molar de cloruro de sodio, debería tener una concentración 0,1 molar de sodios y 0,1 molar de cloruros. Mencionábamos hoy que si yo aumento la concentración de cloruro de sodio en la solución, la conductividad también aumenta. Bueno, eso es lógico. ¿Por qué? Porque voy a tener más cationes y más aniones presentes en la solución, haciendo ese trabajo de trasladar carga, y por lo tanto es mejor la capacidad de conducir que tiene esa solución. Ahora, si yo digo, bueno, pero ahora yo lo que tengo es una solución de ácido acético, que si me imagino cómo se disocia, digo, bueno, me va a dar un catión hidrógeno y un anión acetato por cada unidad HAC que yo disuelva, ¿no? Por lo tanto, si yo disolviera ácido acético hasta una concentración 0,1 molar, en mi razonamiento la concentración de cationes debería ser 0,1 molar y la de aniones también 0,1 molar. Por lo tanto, la conductividad eléctrica del ácido acético en solución debería ser equivalente o muy parecida a la del cloruro de sodio. Es cierto, los iones no son exactamente los mismos, hay algunos más grandes que otros, eso hace que se puedan trasladar un poco mejor unos que otros. Podría haber una pequeña variación, pero no una variación tan grande como la que se nota en el brillo de una lamparita. O sea que la única explicación para que la capacidad de conducir corriente eléctrica sea tan notoriamente diferente entre el cloruro de sodio y el ácido acético sería que en realidad la concentración de cationes y de aniones en la solución de ácido acético fuera muy inferior a la que hay en la solución de cloruro de sodio, o sea, muy inferior a 0,1 molar. Pero la lógica no me permite decir eso, porque insisto, si yo por cada unidad, tanto de cloruro de sodio como de ácido acético, cuando los separo obtengo la misma cantidad de cationes y de aniones, ¿cómo puede ser que, por otro lado, experimentalmente tenga que decir, no, pero los cationes y los aniones que hay en la solución de ácido acético tienen que ser muchísimos menos que en esta otra, porque si no la conductividad tendría que ser muy similar y es bastante diferente? ¿Cómo logra Arrhenius explicar esa diferencia? Bueno, Arrhenius lo que propone es que en realidad, en el caso del ácido acético, ocurre algo que no ocurre en el caso del cloruro de sodio. Y es lo siguiente: cuando en la solución de ácido acético se alcanza una concentración de hidrogeniones y una concentración de acetatos particular y bastante menor a 0,1 molar, comienza a ocurrir en el sistema una reacción opuesta a la primera que me recombina los hidrogeniones formados con los acetatos y me vuelve a formar ácido acético. Y se establece como una especie de ciclo, ¿no? Es decir, cada vez que una molécula de ácido acético se separa dando un hidrogenión y un acetato,
en ese instante hay un hidrogenión y un acetato que se están uniendo y volviéndome a formar una molécula de ácido acético. Es algo parecido a lo que habíamos mencionado en algún momento que ocurre cuando tenemos un líquido encerrado en un recipiente. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos que si yo tengo el líquido en un recipiente abierto, el líquido se evapora, se evapora, se evapora, se evapora, hasta que desaparece? ¿Por qué? Porque a cualquier temperatura un líquido desprende vapores. Sin embargo, si yo lo tapo y registro la presión ahí adentro, voy a notar que inicialmente hay un aumento en la presión del sistema y hasta que en determinado momento la presión se estabiliza. Eso parecería indicar que la cantidad de vapor allá adentro dejó de aumentar. Y es correcto, dejó de aumentar. Pero eso no quiere decir que el líquido haya dejado de evaporarse. El líquido continúa evaporándose. Lo que está ocurriendo es que a partir del instante en que la presión se quedó estable, empezó a tener lugar la condensación, ¿sí?, contrarrestando exactamente a la evaporación. Y se establece un ciclo, ¿verdad? Cada vez que se evapora algo de líquido, la misma cantidad de líquido condensa y por lo tanto la presión queda estable, la cantidad de líquido, como líquido justamente, de sustancia como líquido queda estable y entramos en una situación, en un régimen que se llama equilibrio dinámico. Eso es lo que propone Arrhenius para el caso del ácido acético. Dice, bueno, en este caso debe de estar ocurriendo un equilibrio dinámico. Y por eso, entonces, la concentración de cationes y de aniones en la solución de ácido acético es muy menor que la que debería ser para una concentración 0,1 molar de solución de ácido acético, que es la que yo preparé. Para que tengan una idea, aproximadamente es un 1% lo que está disociado. O sea, una molécula de cada 100 de ácido acético logra permanecer disociada en un sistema en donde la concentración es 0,1 molar. Por lo tanto, la concentración es un 1% de 0,1 en hidrogeniones y en acetatos, muy, muy menor que la que tengo en el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál sería para Arrhenius la diferencia entre un electrolito fuerte y un electrolito débil? Bueno, un electrolito fuerte presenta un 100% de disociación en iones. Disociación. Un electrolito débil presenta una disociación. ¡Ay, qué feo que quedó eso! Disociación parcial, no total. Y cuando decimos parcial, decimos muy parcial. Justamente vean, del orden de un 1% más o menos para esta concentración. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se produce un equilibrio dinámico entre las moléculas sin disociar y los iones, ¿sí?, que esas moléculas forman cuando se disocian, ¿sí? Cosa que no se da en el caso del cloruro de sodio, donde se disocia totalmente. Por lo tanto, en una solución acuosa de cloruro de sodio, nosotros vamos a tener solamente presentes cationes sodio, aniones cloruro y agua, moléculas de agua. En una solución acuosa de ácido acético, nosotros vamos a tener presentes
hidrogeniones, acetatos, moléculas de ácido acético sin disociar y moléculas de agua. Entonces, justamente, Arrhenius clasificó a su universo de sustancias en 3 categorías. No electrolitos, aquellas sustancias que al disolverse en agua no modifican la conductividad eléctrica del agua porque no generan iones. Electrolitos fuertes, que son sustancias que al disolverse en agua modifican mucho la conductividad eléctrica de la misma porque generan iones en alta concentración. Y electrolitos débiles, que son aquellos que al disolverse en agua mejoran la conductividad eléctrica de la misma, pero en menor proporción que lo hacen los fuertes, siendo sus concentraciones iguales, porque si bien generan iones, no generan la misma cantidad de iones, la misma concentración iónica, porque no se disocian en un 100%. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque se establece en ese caso una situación de equilibrio dinámico entre la forma sin disociar y la forma disociada, o sea, los iones. Y ahí tenemos entonces la teoría electrolítica de Arrhenius, que como veremos, a partir de ella podemos luego derivar a una teoría acerca de los ácidos y de las bases. Pero eso lo vamos a dejar para la clase siguiente.